Entonces, hay algunas recomendaciones que son de ayuda a identificar las reacciones que tienen las personas como los sentimientos, ¿no? O estas acciones que tienen que ver con estos cambios. Y por la parte de lo que es el cuidador o acompañante o familiar, cuando surgen estos cambios conductuales, respirar hondo, ¿no? Y poder de una manera u otra eh, hacer una separación entre el momento de tensión y no quedarse en esta cuestión para buscar, ¿no?, una respuesta porque no la tiene la respuesta. Es decir, mientras más problema tenemos, más posible es que si nosotros reaccionamos en el momento y no dejamos, como quien dice, ¿vieron cuando llueve? Que uno a veces cuando llueve se marea un poco y trata como de hacer las cosas con rapidez o con velocidad, es ahí donde puede perderse. Entonces, cuando ocurre el momento este, por ejemplo, del grito, de la conducta oposicionista o de la exaltación que pueda tener la persona, lo menos que podemos hacer es exaltarnos nosotros también. Por eso, lo primero es, ante estos cambios conductuales, que se lo vamos a ir viendo paso por paso, mantener la calma, intentar diferentes reacciones y diferentes alternativas, dado que la primera vez no siempre funciona, e ir aprendiendo de la experiencia. Buscar ayuda profesional si no pueden manejar la situación. Bueno, ¿cuáles son los consejos de prevención? Es muy importante que si nosotros estamos acompañando, cuidando, ya sea que somos familiares o que somos cuidadores, acompañantes externos, tener teléfonos de emergencia. ¿Por qué? Siempre es necesario mantenerlos a mano, porque el llamado de emergencia puede ser a un servicio médico, ¿no? Porque, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, este, una eh, una suba abrupta de presión, una caída, son cosas que nos van a hacer que nosotros llamemos a urgencia. Y una urgencia en salud mental también es para llamar al servicio de emergencia. O también, mientras uno llama al servicio de emergencia, donde vienen profesionales aptos y preparados para producir ya sea una analgesia, una sedación o un traslado, ¿no?, de la persona si la persona está descompensada. Porque también pensemos que no solamente nos podemos descompensar físicamente, sino que una persona con demencia puede descompensarse también psicológica, afectiva o emocionalmente. Entonces, debemos tener una lista actualizada con estos números de teléfono, de emergencia y de los familiares que puedan asistir rápidamente. Considere también incluir el número del médico tratante o del especialista en demencia. ¿Por qué? Porque si el especialista lo está atendiendo, uno puede llamar y son personas que tienen conocimiento y nos pueden dar una pauta de qué hacer ante ese momento. Conocer qué o quiénes lo calman. Esto se lo habíamos hablado en la clase anterior, porque cuando la persona está mal, hay alguien que lo calma, o hay alguien que le encuentra la vuelta, o hay alguien que lo contiene, lo sostiene o le pone un freno. Entonces, es importante que cuando la persona esté bien, volvamos a recordar este hecho y decirle, ¿te acordás cuando el otro día te enojaste y querías quedarte solo en la habitación? Bien, ahí es importante que uno pueda decirle, mira, me retiro, tranquilízate, desahogate tranquilo, yo estoy en el patio y podés contar conmigo apenas te pongas bien. No desesperarnos ni enojarnos. Y por otro lado, también evaluar estas cuestiones, ¿no?, de riesgo. Entonces, es sumamente importante que nosotros, después de que pasó la crisis, podamos volver con la persona y si la persona por ahí no tiene la suficiente conciencia o no lo puede comunicar, hablar con otro cuidador, hablar con otro familiar para que nos recomiende qué hizo o qué hace cuando la persona se pone en esa situación o en ese estado. Y también preguntarle, cuando te pongas mal, ¿querés que te ponga música? ¿Querés que apague las luces? ¿Preferís quedarte en silencio? ¿Querés que te deje solo o sola? ¿Querés cerrar la puerta y quedarte solo en la habitación? Es decir, buscar cosas o alternativas, ¿no?, que le puedan producir a la persona como un contento o un alivio. No sobre la leche derramada, seguir incentivando la situación. Hay que evitar que la persona se haga daño porque hay que retirar objetos potencialmente peligrosos del entorno y asegurar espacios como baños y cocinas con implementos de seguridad, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos que cuando empiezan todas estas enfermedades neurodegenerativas, la movilidad y la motricidad también se ven afectadas. Así que son más proclives a las caídas, a los ahogos, ¿no? Al poder resbalarse, por ejemplo, en el baño. Entonces, hay que considerar el uso de pulseras
de identificación también o sistemas de localización si existe el riesgo de deambulación. ¿Qué significa esto? Este, por ejemplo, ahora actualmente hay muchos dispositivos que nos pueden ayudar. Actualmente, por ejemplo, los servicios de emergencias para adultos mayores, tienen como un, ¿vieron? Como ese que uno se pone para colgar la llave, bueno, que tiene como un botoncito de emergencia. Entonces la persona lo tiene colgado y si la persona se cae, ese sensor registra la caída y ahí nomás personas profesionales que están haciendo guardia se comunican con la persona, sale una vocecita adentro y le dicen, ¿se encuentra bien? ¿Quiere que llame a alguien? E inmediatamente ese mismo sensor comunica con el resto de los familiares. Es decir, si la persona se ha caído, por ejemplo, se comunica con 3 o 4 familiares que tienen lista, avisa de la caída y dice, estamos yendo a domicilio. Es decir, las nuevas tecnologías son útiles y saludables, pero en caso de que no esté esta posibilidad, sabemos que cuando la persona le agarra un desasosiego, un malestar, ¿no? O el síndrome del atardecer, ¿no? Que suele ser un poquito como cuando baja el sol, la persona empieza a perderse y puede que ahí aproveche y salga con la puerta abierta y empiece a deambular y a perderse, y ustedes habrán escuchado, se busca persona con un padecimiento mental, que ha salido de su casa, vestía tal ropa, vieron que siempre están en los informes. Y muchas veces las personas son encontradas, pero a muchos kilómetros, porque hay una cuestión que la persona con demencia no tiene registro físico del cansancio, entonces puede emprender una marcha sin parar, sin tener en cuenta si está abrigada, si no está abrigada, si tiene ampollas en los pies. Habitualmente después de que se encuentra a las personas, después de estas salidas o de estas marchas, las personas se habían pasado horas y horas sin beber y sin comer, porque es como una marcha así que no tiene registro, ¿no? Entonces, es importante considerar el uso de pulseras de identificación o de estos sistemas de geolocalización como el que yo les describía. Este sistema de geolocalización no es solamente para las personas con demencia, sino también es para adulto mayor, para controlar el tema de las caídas, ¿no? Adultos mayores que viven solos, estos sensores son, bueno, por ejemplo, les cuento que mi papá tiene uno y una vez se cayó y dice, estoy mal, alguien me está hablando. Y no entendía que era que de ahí le salía una vocecita, porque justamente es como un teléfono, ¿no? Conectado. Así que es importante aprender de la experiencia, es importante ante una crisis no contradecir, fundamentalmente no contradecir, mantener la calma en todo momento y recordar que cada experiencia es una oportunidad para aprender mejores estrategias para el manejo, bueno, no solamente de esta persona, sino de otras personas que nos pueda tocar acompañar. Hola, Cintia. Bien. Entonces tenemos que los cambios conductuales y la prevención son estos teléfonos de emergencia, conocer a quién o quiénes lo pueden calmar, evitar que se haga daño y aprender de la experiencia. Por otro lado, tenemos la pérdida de memoria como una de estas cuestiones, ¿no? Y de estos síntomas y de estos cambios eh, psicológicos, afectivos y emocionales que tiene la persona. En este caso, es un deterioro del orden de lo cognitivo. Porque cuando hablamos de discapacidad, tengan presente que la persona puede tener una discapacidad emocional, ¿no? Psicológica, afectiva, como por ejemplo la depresión, la esquizofrenia, el autismo, ¿no? Esos son del orden de lo psicológico, afectivo, emocional. Pero también puede tener una discapacidad cognitiva, que ya cuando una persona tiene déficit de la memoria, ya tiene una discapacidad. ¿Qué es la pérdida de memoria? Las personas con demencia irán perdiendo su memoria de una forma que se va a incrementar a lo largo del tiempo. Este deterioro progresivo afecta principalmente la memoria reciente, ¿no? Y no solamente que afecta la memoria reciente, sino que los recuerdos más antiguos son los que permanecen por más tiempo. Al principio, por ejemplo, puede olvidar los eventos recientes, pero como dijimos que esto es neurodegenerativo y progresivo, mientras más se va desarrollando,
puede ir incrementándose esta pérdida de memoria, lo que le va a ir haciendo cada vez más difícil el poder llevar adelante su vida en el día a día. Esta pérdida de memoria le puede generar frustración y ansiedad. Ustedes piensen que estos cambios de conducta que ustedes detectan desde afuera son también sentidos por la persona como un deterioro, como algo que ya no está pudiendo manejar. Entonces, cuando la memoria, por ejemplo, a largo plazo se deteriora, se obstaculiza el aprendizaje, ¿no? La incorporación de nueva información, seguir conversaciones complejas, ¿no? Y con el tiempo puede tener dificultad para reconocer objetos cotidianos y también no solamente objetos y la función de esos objetos, sino a sus familiares. Es importante entender que estos olvidos no son voluntarios, no son selectivos, no es que se hace, ¿no? La persona tiene días más o menos, ¿no? En relación a su memoria. Y la persona a la que cuidas o acompañas, ¿tiene algún olvido? ¿Has notado cambios en su capacidad para recordar información reciente? Es decir, ¿quiénes somos cuidadores o quiénes somos familiares? Recién acá una compañera decía que tiene su mamá con demencia y que todo empezó hace un año. Empieza a observar esta serie de síntomas, ¿no? Entonces podríamos decir que estas cuestiones, ¿no? Se van a ir viendo en el día a día y como ya dijimos, van a ir siendo cada vez más fuertes los síntomas y cada vez más progresivos. Bueno, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, la comprensión, ¿no? La pérdida de memoria es muy común en las personas con demencia y puede ser muy estresante tratar con ellas, ¿no? O sea, tanto para la persona como para el familiar. ¿Por qué? Porque la persona no es culpable de lo que le está pasando, ¿no? No puede evitar olvidar, pero también es muy cansador para el cuidador o para el acompañante o para el familiar, porque de una manera u otra, ¿no? Esta pérdida de memoria está presente y dificulta, ¿no? Que la persona se olvide de cosas recientes, va dificultando no solamente la vida de la persona, sino también la vida del cuidador, que significa que ya la persona cada vez va requiriendo mayor apoyo. Bueno, por ejemplo, hablábamos de utilizar notas, utilizar un pastillero, utilizar un recordatorio, una alarma, utilizar las fotos, ¿no? Como registro para recordar, utilizar símbolos, ¿no? Es decir, no tocar, por ejemplo, poner una mano tachada, acá no tenés que tocar, o por ejemplo, no prender fuego, ¿no? Y mostrarle eso y decirle, mira, es peligroso que el fuego esté acá, así que yo lo voy a guardar para que no empiece a buscarlo o a sentir que ha perdido las cosas o que le están escondiendo las cosas, sino también esta cuestión de volverle a repetir, mamá o papá o don Joaquín, el fuego no está porque es peligroso tener fuego aquí, así que el encendedor no está acá en la habitación o está guardado en otro lado. Si es posible involucrar a la persona para encontrar la mejor manera, ¿no? Para ayudarle en el caso de problemas de memoria, ser consciente que hay días mejores y que hay días peores. Por eso, entonces decirle, ¿qué te parece para que no pierdas o para que no estén las pastillas por toda la casa, que las pongamos en un lugar y que las pongamos en un pastillero y este es el único lugar donde van a estar las pastillas? Y cuando vuelva a preguntar, ¿dónde están mis pastillas? Y ustedes no le van a decir, ya le dije 154 veces que las pastillas están arriba de la heladera. Decirle, mire, acá están las pastillas, o quizás también hacer un dibujo, ¿no? Donde está la medicación. Es posible involucrar a la persona también para encontrar la mejor manera, aprovechar los días de mayor lucidez y paciencia, 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 respirar hondo y pensar cuál es la mejor manera de reaccionar ante lo que es la pérdida de memoria, ¿no? De forma de que no le sea inquietante o perturbadora a la persona. Porque muchas de las conductas manifiestas perturbadoras de la persona son tensiones que le produce el entorno, ¿no? Que a veces le producen los mismos familiares que están un poco cansados de esta situación, ¿no? Que se repite, que progresa y que no mejora. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Es importante que la persona conozca, sepa y sea partícipe en la planificación de su día. Yo les diría, por ejemplo, en cuanto a la vestimenta, por ejemplo, poner vestimenta, esta semana, por ejemplo, esta semana hace frío, así que vamos a dejar los pulóveres aquí arriba para que vos te lo puedas poner y si tenés calor te lo saques,
¿no? Entonces, dejar visibles los pulóveres, cosa de que se pueda arropar o pedirlo, porque no hay registro. No hay registro de frío, no hay registro de calor, no hay registro de hambre, no hay registro de saciedad. Es decir, hay cosas, ¿no?, que antes la persona podía hacer y que actualmente se ve impedida. Entonces, es importante definir conjuntamente el día, ¿no? Ayudar a la persona a planificar qué hacer día a día. Por ejemplo, poner cada día de la semana para una tarea. Es decir, los lunes y los miércoles, acordate que lunes, miércoles y sábado son los días de bañarse. Y siempre los vamos a hacer a la mañana, porque en invierno hace mucho frío, y en verano quizás o más tarde, para que no tengas calor, o qué preferís, bañarte a la mañana o a la tarde. ¿Me comprenden? Entonces, planificar todo, planificar los días de caminar, los días de baño, planificar los días de visita de un familiar. Por ejemplo, hoy vamos a salir con el perrito, hoy vamos a salir a hacer gimnasia. Es decir, uno puede ir generando distintas actividades y planificarlas. Hoy vamos a hacer las compras, hoy vamos a hacerte la tintura, hoy viene el pedicuro para cortarte las uñas, hoy tenés que ir al masoterapeuta o tenés que ir al médico. Es decir, el sábado vienen tus hijos a visitarte, y si está en un hogar, todas estas cuestiones que van sintonizadas, ¿no?, a los ritmos del hogar. Entonces, es importante que más allá que, por ejemplo, en una residencia los horarios ya están pautados, poder acompañar a que el adulto pueda cumplir esa rutina que está cumpliendo todo el mundo. Es importante evaluar capacidades, es importante primero, antes de tomar una decisión, qué es lo que puede y qué es lo que no puede realizar la persona. Posiblemente con una lista pueda realizar sus compras, ¿no? Porque a lo mejor la persona, como decíamos el otro día, puede ir con una lista, querés que armemos el listado para que mañana vayas a hacer las compras, entonces la persona va con el carrito o con la bolsa, va con un listado a negocios que uno ya va conociendo o que la familia va conociendo, y a todas las personas les gusta colaborar y acompañar, ¿no?, en este sentimiento de autonomía que puede tener una persona que seguramente era conocida en el barrio y que van viendo, ¿no?, todo este deterioro que va teniendo. Así que es importante que pueda seguir manteniendo esos vínculos y esas actividades. Quizás con una supervisión, ¿no?, o acompañándolo, o mirándolo, o entendiendo cuáles son estas cosas, ¿no? Puede cruzar, no es peligroso cruzar la calle, o lo miro para cruzar la calle y lo estoy observando, pero que la persona sienta que puede seguir haciendo estas cosas. Es común que las personas con demencia puedan no reconocer a sus colaboradores, incluso después de años de estar juntos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Por ejemplo, puedes llamarte por otro nombre o preguntar quién sos. O incluso acusarte de ser una extraña. ¿Qué hace esta extraña? E incluso a los maridos y a los hijos les pasa eso, ¿no? En estos momentos, evite corregir o confrontar, ¿no? Le diga, no, mamá, estás loca, soy yo, ¿cuántas veces te voy a decir? ¿Verdad? Decirle, bueno, ¿cómo es su nombre? Sofía, bueno, Sofía, quédese tranquila, yo me voy a ir al patio, ¿no? Entonces, no hay que contradecir. No hay que contradecir ni decirle, estás loca, mira, te viví equivocando, porque contrariar agrava aún más, porque la persona sabe que algo raro le está pasando, pero en ese momento tiene la certeza, si no, no lo diría, que no está reconociendo a esa persona, ¿no? Y en lugar de presentarse con calma, mostrar fotos, después, cuando pasa, decirle, mira, acá estoy yo con vos sos mi mamá, ¿no? O cambiar de tema, ¿no?, hacia otro tema más agradable. Mira el perrito, ¿querés que salgamos a regar las plantas? Vamos a ver los pajaritos. Y ahí le va a decir, yo con extraños no salgo. Bueno, entonces vaya sola, yo me voy a quedar acá en el patio, no le quiero molestar. Entonces, todo ese tipo de cosas. ¿Qué sería lo incorrecto? Recién dijimos qué es lo correcto, ¿no? Ante esta pérdida de memoria, ¿qué podemos hacer, no? Evaluar sus capacidades, manejar el no reconocimiento, definir conjuntamente el plan en el día a día. ¿Qué sería, qué recomiendan no hacer? No consultar sobre los temas que la persona antes podía realizar sola y ahora está requiriendo de un apoyo, ¿no? Y tomar decisiones unilaterales. Por ejemplo, mamá no hace más las compras. Vos no haces más las compras porque fuiste, como hablábamos en el caso de la clase pasada, porque fuiste, trajiste cualquier cosa y te gastaste un montón de dinero y al final no compraste nada. No. Lo que tenemos que nosotros hacer es consultar y decirle, mamá, vas a ir a hacer las compras con una lista y yo te voy a acompañar. Pero vos vas a hacer el resto de las cosas. Vas a ir poniendo las cosas en el carro, pero cuando llegue el momento de pagar, yo te voy a acompañar. Entonces, cuando ella salga sola a querer ir al super, mamá, acordate que tenemos que ir juntas
hacer las compras. Y ahí, si ella quiere ir sola, no, porque ya hemos evaluado, ¿me entienden? Ese riesgo. Pero de un modo u otro, hacerla partícipe de cómo quiere hacer las compras o cómo se sentiría más cómoda. O también dejar que patalee un rato y después salir y acompañarla, porque va a decir, no, siempre lo mismo, yo quiero ir sola, estoy cansada. Y bueno, dejarla que patalee un rato y después dar la vuelta y decir, dale, mamá, vamos a hacer las compras. Invadir su casa, su vida privada, por ejemplo, llevarle una persona para que la cuide, dos, de golpe, cuando estaba acostumbrada a vivir sola, es una invasión en su casa. Y la persona se va a sentir que está viviendo con un extraño. Pensemos nosotros que nosotros a una visita la bancamos, ¿o no? ¿Cuántos días bancamos una visita? Pongámosle que un familiar viene y se instala en nuestra casa por 3, 4, 5 meses. Ya, más que 2 días. Ahí está. Bien. Pensémoslo en estos términos. Entonces ustedes piensen que como cuidadores, como acompañantes, ¿no? Son extraños, ¿no? En la casa, que a lo mejor ya le es extraña a la persona, pero de todos modos ese extrañamiento, ¿no? Traer a una persona a vivir con ella. Mudarse de la casa a una residencia. Y de pronto ya no puede tener más, ¿no? Las decisiones que antes tenía. Entonces muchas veces los hijos con su afán de protección se van a vivir con el padre, se van a vivir con la madre y quieren tener como el manejo total en base a esta demencia o a esta pérdida o a esta discapacidad, porque a veces no hay deterioro cognitivo, no hay pérdida de memoria, no hay demencia y tienen una invalidez física y bueno, los hijos se instalan ya como son paralíticos, ya no te podés mover, bueno, no decidís por nada. Y estas son situaciones relacionadas a violencia, ¿no? Que puede sufrir una persona con discapacidad, una persona con discapacidad física, una persona con demencia, ¿no? No está bueno llorar por la impotencia, muchos familiares lloran, se entristecen mucho, les da mucho dolor la situación por la que está atravesando la persona, o también le da bronca, le da como impotencia, ¿no? Enojo. Entonces, se recomienda no demostrar los sentimientos de enojo, ignorancia o frustración. No demostrarlos. ¿Por qué? Porque en esto, ¿vieron cuando dicen primero los niños, ¿no? Bueno, el derecho de los niños. Primero, bueno, en las leyes de género dicen que la mujer, o sea, tiene prioridad sobre el varón por la fuerza física. No, no me quiero meter en cuestión de género, acá me voy a meter. Pero el adulto mayor y la persona con discapacidad tienen prioridad por sobre nosotros. Tienen sus derechos y nosotros estamos obligados, ya seamos familiares, ¿no? O seamos cuidadores, acompañantes, profesionales o humanos, tenemos la obligación de ceder, ¿no? A esa subjetividad o a esa persona que no le está pasando bien, la prioridad, ¿no? De la comprensión y del entendimiento. No está bueno reprochar a la persona porque tiene todas sus estanterías, por ejemplo, la heladera vacía, la mesa sucia, o la comida echándose a perder, o ha perdido los medicamentos, o ha perdido dinero, o se ha olvidado de un turno médico. Es decir, nosotros cuando vemos que esto va avanzando y se va a olvidar y cada vez se va a incrementar más. Pero esto de reproche, muchos adultos mayores, sin tener ningún deterioro cognitivo y sin tener ninguna demencia, los hijos los reprochan, ¿no? Dar indicaciones por teléfono tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque la persona está escuchando y el otro se está diciendo un montón de cosas a una persona que no está pudiendo comprender personalmente, menos lo va a hacer telefónico. Pero hemos escuchado llamadas de terror telefónica de los hijos a personas que... Bueno, ese rato me yo le hablo por teléfono a mi mamá y le digo, están haciendo ejercicio. Claro. Estás leyendo. ¿Y? Sí, hija, sí, hago un ejercicio, sí me baño. ¿Y? No. Yo digo, mi hermana me dice, no, porque mi hermana alquilaba. No ha hecho nada. Mi hermana se ha ido a la casa de mi mamá. Ajá. Y mi mamá dice, no, le soparon la casa. Bueno, ahí está, justamente, una de las cosas que comenta la compañera es, vamos a cuidar a mamá porque no tenemos dónde vivir también. Estas cuestiones del alquiler, yo le digo que lo he visto muchísimo, como que ya la casa, a veces hasta son usurpadas por familiares. Y en este sentido nosotros debemos prevalecer que la persona... mire, esto que trae la compañera, me he cansado de escucharlo con adultos mayores que están perfectamente bien. Mamá, mamita, no quiero que estés sola, y caen a vivir con ella. Y la viejita, llamémosle, estaba mejor sola que mal acompañada. Porque
los desposeen muchas veces de sus objetos, de su casa, de su mesa, de su patio, de un montón de cosas. Entonces, es importante, bueno, esto lo vamos a ver un poco cuando veamos lo de adulto mayor, porque también todo esto de la autonomía, ¿no? Y del derecho, ¿no? De las personas lo vamos a seguir viendo. ¿Por qué ocurre la agresión? Bueno, vieron que dijimos que hay conductas que son agresivas o que pueden, me voy a fijar si hay alguien que quiere conectarse. No. En ocasiones las personas con demencia pueden enojarse y volverse agresivas o violentas. La agresión puede ocurrir como consecuencia de muchas razones. Por eso siempre les digo que la agresión puede surgir espontáneamente, pero habitualmente tiene que ver con otras razones. Puede ser causada porque no se han cubierto las necesidades de la persona, ¿no? También les cuento que una infección en el tracto urinario, una infección urinaria, produce un estado alterado similar a la demencia. Por eso, siempre que cae una persona con cuadros de demencia, de está perdida, está hablando incoherencia, les hacen análisis y tienen infección. En muchos casos tienen infecciones urinarias, que después que se estabilizan, se van estos síntomas. Entonces, es importante, por ejemplo, analizar estas cuestiones de las infecciones urinarias, la combinación de medicamentos, el efecto secundario de un medicamento, por eso les digo que ustedes estén muy atentos a cuando hay un cambio en la medicación, porque evidentemente todo adulto mayor y toda persona con demencia es muy fluctuante al cambio de medicación. Todas las personas somos fluctuantes. Yo les digo como psicóloga, cuando una persona empieza a tomar una medicación del orden de lo neurológico, yo no conozco de medicación, pero lo que les digo es que las personas dicen, no, duermo todo el día, estoy todo el día bombado, estoy todo el día plantado. Otras consultas, por ejemplo, hay medicamentos que producen como un rigor, un problema en las piernas y que afecta la motricidad. Hay otros, para otros ese medicamento funciona perfecto, pero para algunas personas ese mismo medicamento funciona re mal. Así que en términos de medicación siempre es muy importante, ¿no? Tener presente. Por eso es importante ver qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido la agresión. Puede haber un cambio de medicación, puede haber una falta de medicación, puede haber una infección urinaria, puede haber algo que no fue cubierta en la necesidad de la persona. Por ejemplo, puede tener muchísimo calor, puede tener hambre, puede no haber comido, ¿no? Puede haber, por ejemplo, vieron que cuando hay cuidados, a veces no se cuida la intimidad de la persona. Entonces la persona puede haberse sentido desnuda, desvalida, desprotegida o no cuidada en su pudor o en sus hábitos, y eso después la puede dejar con un enojo. También en términos de dificultades cognitivas, adicionalmente las personas con demencia pueden tener dificultades para entender a otras personas, ¿no? Ustedes piensen que cambia toda la configuración, ¿no? Es como que cambia el disco de donde procesamos las cosas. Por lo cual puede ser que pueda tener dificultades para entender lo que le están diciendo, lo que le están hablando. Puede que la persona que hable con voz muy fuerte que lo altere. Las personas con demencia son muy sensibles a todas las sensaciones, ruidos, pero no pueden expresar y decir, bajen la música que me estoy aturdiendo. El televisor ese está muy fuerte y me ha cansado. O, qué sé yo, tengo muchísimo frío y no encuentro el pullover. O desconocen a alguna persona y de pronto ese desconocimiento lo pone en una alarma, en una alerta paranoica, de miedo, de ser un extraño. También podemos pensar de que hay demencias que tienen alucinaciones visuales y auditivas. La persona puede escuchar ruidos, puede ver visiones, puede ver cosas que uno no las ve, pero estas cuestiones suceden y pueden, ¿me entienden?, afectar a la persona que está procesando y entendiendo distinto el ambiente tal cual nosotros lo estamos viendo. Vieron que hay, no me sale la palabra ahora, pero hay, bueno, no me sale la palabra, pero es como, vieron que hay pruebas ahora sensitivas que intensifican algunas cuestiones como, bueno, no lo puedo explicar, no me acuerdo bien cómo es, pero hay una sensibilidad distinta. A eso me quiero referir. A veces la agresión se produce hacia alguien conocido de la persona con demencia y otras veces puede ocurrir contra algún extraño. Las agresiones son las situaciones más difíciles a las que tiene que enfrentarse un cuidador.
Pero después me gustaría que comenten con el chat si han vivenciado aquellos que cuidan, aquellos que acompañan, o que han estado con un familiar, alguna situación de violencia o de agresividad, o donde han tenido miedo. Bien, el ciclo del cambio conductual. Por eso les decía, atrás de cada cambio conductual siempre hay una explicación. Y esta explicación se da a partir del ciclo. Bien. ¿Cuál es el comportamiento? Observar y documentar cómo la persona expresa su malestar. Grita mucho, agita los brazos y quiere salir de la casa, por ejemplo. Le agarra un desasosiego y una desesperación por querer salir. O sale y va y se pierde, ¿no? Pensemos, lo encontramos a las 2 cuadras, 3 cuadras. Observar y documentar cómo la persona expresa su malestar. ¿Habla o actúa de manera agresiva? ¿Se muestra agitada o inquieta? ¿Se retrae o se niega a participar? ¿Reconoce patrones específicos? Ayuda a anticipar situaciones. Reconocer patrones de decir, mira, ya empieza como a agitarse, hay que cuidar y cerrar porque ya está por salir, ¿no? O ahora se va a largar a llorar y se va a enojar. O empieza a llorar y después. Entonces, por eso es bueno ir registrando estas cosas. ¿Cuál es la reacción del cuidador, familiar o acompañante terapéutico? Reflexionar sobre cuál fue nuestra respuesta ante esta situación de caos que nosotros, como cuidadores, acompañantes o familiares, no pudimos manejar, ¿no? ¿Cuál es la reacción nuestra? Me puse nerviosa, ¿no? Es decir, ante cada reacción hay una reacción nuestra. ¿Qué pasó cuando mi papá pasó tal cosa? ¿Qué pasó cuando pasó esta situación de agresividad? ¿Cómo me sentí yo? Cuando don Juan se puso a gritar, ¿no? Y me echaba de la casa. O cuando me decía que yo le había robado todos sus pulóveres y que no los encontraba por ningún lado. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, es ahí justamente tomar registro de cuál es la reacción nuestra ante esas situaciones de tensión. Y les digo, esto les sirve para todo. Si ustedes están en el trabajo y hay alguien que la pelea, o hay alguien que los molesta, o en el colegio o en la facultad, alguien que te hace bullying, qué sé yo. De pronto decir, ¿cuál es el comportamiento? ¿Cómo me sentí yo? Esto sirve para todo, ¿me entienden? Pero en los casos de demencia es sumamente importante, ¿no? Es decir, cómo reaccionamos ante las presiones estas, ¿no? De un cambio conductual. Es importante identificar los desencadenantes o eventos que provocan la reacción. Es decir, ¿qué fue primero? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué se enojó tanto? Porque lo teníamos que bañar y no había agua, o el agua estaba fría y cuando salió quedó a la intemperie, no se secó lo suficientemente bien, o anoche no durmió bien y yo llegué y lo puse a bañar cuando él no tenía ganas de bañarse, lo insistí, lo obligué a que se bañe. Ahí viene, ¿me entienden? El cambio conductual y después viene la reacción nuestra ante ese cambio de conducta. Me van siguiendo, es decir, hay un desencadenante de la conducta. La persona no durmió bien. ¿Qué fue primero? No durmió bien, pasó una mala noche. ¿Qué pasó después? Se levantó y yo llegué y le dije, bueno, vamos a bañarnos, hacía un frío bárbaro, encima el agua no estaba bien y no encontraba las toallas, ¿no? Sigamos. Entonces ahí la persona se pone agresiva. ¿Y cómo me pongo yo, ¿no? Ante ese acto agresivo? Me enojo, me pone incómoda tener que soportar yo siempre, ¿por qué lo tengo que bañar yo si hay otro cuidador, por ejemplo? O ¿por qué siempre tengo que estar yo si es mi hermano el que tendría que estar acá? Porque yo ya cuidé a mi mamá. Me van siguiendo, es decir, siempre hay algo en todo esto. Pero es importante en el ciclo de los cambios conductuales que podamos analizar no solamente la reacción de la persona, sino de los que somos espectadores de esa situación y volver al origen de qué es lo que pudo haber provocado esa reacción. Es decir, vamos siempre a estar aprendiendo. ¿Cómo actuar ante una agresión continuada? ¿Ha sido la persona a la que cuidas agresiva contigo? ¿Qué ocurrió antes de la agresión? ¿Bien? Esto digo, ir antes. Se bañó con agua un poco fría, discutió con el hijo, no encontraba la ropa, no encontraba el dinero, perseverancia. Tu primera actuación puede no funcionar, no te desanimes. Diferentes enfoques son útiles para distintos momentos. Es decir, puede que no reaccionemos lo suficientemente bien, pero vamos a ir aprendiendo de la experiencia. Siempre hay que respirar hondo, buscar reacciones positivas que sean menos inquietantes para vos y para la persona que cuidas, y la agresión puede ser parte de la demencia o una reacción a la enfermedad, ¿no? Afectando tanto al usuario
como al cuidador. Porque no dejemos de pensar que la agresividad puede ser una reacción a cómo la persona está llevando la enfermedad. No entendemos muchas veces la impotencia de una persona, ¿no? Vieron que está lleno esto de decir que la discapacidad puede producir como un cierto resentimiento o un dolor o un autocompadecimiento de sí mismo de la persona, ¿no? Decir, no, no sirvo para nada, no vale la pena vivir así, y encima que tengo que lidiar con esto, ¿me entienden? Es decir, me enojo y se arma todo este lío, ¿no? Porque el enojo también puede ser una reacción, ¿no? A todo esto devastador que le está pasando a la persona. No notaron que muchas veces vieron el consejo, bueno, que está resentido por todo lo que le está pasando, ¿no? Bueno, A mi suegro le pasaba que ajá, siempre cuando lo íbamos a bañar, sí. y él abría la puerta para entrar al baño y estaba justo en el espejo. Se miraba en el espejo y se ponía a llorar. Ay, qué triste. ¿Por qué? Y bueno, nosotros le preguntamos, sé que te pasa, ¿por qué lloras? No sirvo para nada. En eso estoy así convertido. Sí, sí. ¿Y qué tenía? ¿Tenía discapacidad física? No, no tenía discapacidad física. Él se había caído, Ah, como tenía presión alta, una ACV. tiene una serie. Qué loco. Bueno, viste que también es causal el ACV de demencias. Así que nos empezamos a dar vuelta a todos los espejos como no se ve. Claro, sí, es muy triste. O sea, ese sentimiento, ¿no? De que la persona siente de que... Bueno, te tengo que comentar que con los ACV se produce una depresión muy profunda y hay que tratar esa depresión, porque esa depresión es producto de que la persona es consciente de que ha perdido sus funciones, que antes caminaba con sus piernas, con sus brazos y que ahora tiene una isquemia, que quedó con una media parálisis, que no puede hablar lo suficientemente bien, que no puede explicar ni sentir qué le pasa y atina a llorar. He encontrado muchas personas con depresiones muy profundas. ¿Cómo? Es depresivo ese, ¿no? Sí, sí, más allá de que haya una demencia, ¿me entendés? Hay componentes de depresión. Por eso es importante buscar ayuda, apoyo, pedir ayuda a un familiar para que el usuario se sienta más cómodo en momentos de tensión, del baño, de la comida. Es decir, es importante que se sienta acompañado en estos momentos más vulnerables. Crear un equipo de apoyo familiar con amigos, con profesionales, ¿no? Para distribuir la carga del cuidado. También invitar a los nietos, a sobrinos, hacerlos partícipes y pedirles y decirles, ¿por qué no lo venís a visitar? Llegate, ¿no? Lo que pasa es que cuando hay una persona con demencia es como que se la quiere esconder, ¿no? Porque no, cada vez que viene alguien, ¿no? Habla cualquier macana. Entonces, no, pensemos, no somos nosotros responsables de lo que la persona le está pasando. Ni siquiera la persona es responsable, es consecuencia de la demencia. Entonces, es muy lindo esto que decís vos, porque es muy común escuchar y decir, no, habla macana, se pone a hablar, repite 10.000 veces lo mismo, obvio, está cursando, está atravesando una demencia. Y el familiar que llegue o que vaya, no lo va a juzgar, ¿entienden? Lo va a comprender. Lo va a poder sobrellevar. Lo va a poder sobrellevar. Así que no hay que encerrarse, no hay que quedarse solo, ¿no? Considerar servicios de asistencia, centros de día, ayuda domiciliaria para prevenir el agotamiento. Es importante mantener un registro de los episodios agresivos. ¿Qué lo desencadenó? ¿A qué hora se dan habitualmente? ¿Cómo respondimos o reaccionamos ante eso? Para identificar patrones. Siempre dicen que hay patrones atrás de todas estas conductas. Y consultar a profesionales de la salud para ajustar estrategias, ¿no? Y descartar también estas causas médicas. Como les decía, que puede ser el cambio de la medicación. Bien. En una crisis es importante identificar los momentos adecuados, identificar distintos momentos del día donde la persona pueda llevar adelante la acción solicitada, esto que les decía. Cada vez que lo quiero bañar a la tarde es imposible y he probado que bañándose a la mañana papá lo hace más tranquilo, o después de comer, o en verano a la nochecita lo refresca y le permite descansar mejor. Bien, buscar ambientes agradables, controlar estímulos auditivos, esto que les decía, por ejemplo, ¿se acuerdan que el otro día hablábamos y decíamos evitar la monocromía, por ejemplo, mantel blanco, plato blanco, vaso blanco, no? ¿Por qué? Porque los sentidos están como, entonces poner bien el plato, bien el vaso de color, ¿no? Bien los cubiertos, la servilleta, la silla, es decir, como poder poner señalizaciones que tengan que ver con el color, ¿no? Hacerlo más agradable, evitar cambios bruscos en el ambiente, evitar los ruidos, controlar los audífonos. Los audífonos se quedan sin pilas.
Y la persona, si está cursando una demencia y encima es hipoacúsica o sorda, ustedes imagínense, se va a tirar cada vez más para adentro y cada vez va a haber menos comunicación cuando sabemos que poder mantener conversaciones, aunque sea cortitas, acorde a la capacidad de la persona, van manteniendo el día a día y van haciéndolo más llevadero. La iluminación adecuada también, mantener una iluminación suficiente para evitar sombras que pueden causar confusión o miedo, evitar luces muy brillantes o demasiado tenues. Bien, en una crisis es importante que la persona mantenga la dignidad, la privacidad, ya que siempre una excelente reacción cuando cuidas a una persona con demencia. O sea, ¿qué significa esto? Que asegurar que la persona estará a gusto y cómoda, ¿no? Es decir, nosotros debemos mantener esa cuestión ante las tensiones, ¿no? Porque es importante que haya un tiempo para olvidarse de ese enfrentamiento o de esa tensión y poder estar de buen humor, ¿no? Para cuando más tarde la persona vuelva a decir, porque verdaderamente nosotros estamos y nos podemos quedar enojados ante esta cuestión. Nos podemos sentir molestos, ¿por qué? Porque hemos sentido miedo ante la situación. Entonces es importante, ¿no? Mantener esta cuestión que tiene que ver con poder poner en raya nuestros sentimientos y nuestras sensaciones. En cuanto al cuidador, como se les dije, es importante que no nos enojemos en el post y decirle, mira lo que hiciste, claro, todo el problema que produciste, mira el quilombo que te mandaste recién, caen los hijos y en vez de dar una mano, le arman más desborde del que había, o no. O, bueno, en cuanto al cuidador, marcharse y volver más tarde, ¿no? Es una buena respuesta. Y le da tiempo para calmarse. Y le da tiempo también al cuidador para respirar hondo, ¿no? Y pensar. Y volver con una nueva estrategia. Decirle, ¿cómo estás? ¿Querés que mira, vos quedate tranquilo acá, sí, tenés razón, yo te voy a preparar algo calentito. Uno sabe ya el gusto. Si hace frío, un cafecito, un té, te voy a hacer un tecito con limón, te voy a dar un juguito, si hace calor, te voy a exprimir unas frutas, ya te voy a traer algo rico para que comas, o buscar algo, ¿me entiendes? Entonces después nos asomamos y decimos, mira, acá te traje un chocolatito, te traje un jugo, ¿querés tomar unos mates? No, bueno, entonces, bueno, quédate tranquilo y ahí supervisamos que la persona no está en riesgo, ¿me entienden? Es decir, hay que buscar apoyo también de pares, de otras personas que cuidan y acompañan, ¿no? También, como les dije la otra vez, hay grupos de contención para pacientes y familiares, por ejemplo, grupos para pacientes y familiares de personas con Alzheimer, con trastorno del espectro autista, de familiares con esquizofrenia, ¿no? Bien. Sería incorrecto forzar a la persona a bañarse, tomar algún medicamento o a levantarse. No cuidar la intimidad, por ejemplo. Muchas veces, muchas de estas cosas que son producidas por tenés que bañarte, tenés que cambiarte, tenés que ir a rehabilitación, tenés que levantarte, no cuidar la intimidad, por ejemplo, no cubrirlo con una toalla cuando se saca la ropa interior, dejar la puerta abierta mientras se está bañando. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado del pudor y de la intimidad de la persona. Hablar en tono irritado o impositivo, tenés que bañarte ya, apurar, hacer las cosas sin tiempo, transmitiendo ansiedad o fastidio. Pensemos que la persona tiene una movilidad reducida y lo que nosotros quizás podemos hacer en 3 minutos, a lo mejor a la persona le lleva muchísimo más tiempo. Y se pone más nerviosa con nuestra ansiedad y que nosotros decimos, la pucha, todavía no se ha bañado, tengo que sacar el baño, todavía tengo que ir a cocinar. Bueno, pensemos que nosotros también somos personas, que somos humanos. Pero ante estas situaciones siempre tenemos que ceder y tener presente que estas cosas. Explicar de forma ligera por qué debería, por ejemplo, bañarse, tomar la medicación, ya que no tiene en cuenta que el usuario puede no ser capaz de entender por causa de la demencia. Dice, sí, ¿cómo no vas a tomar el remedio? Mirá, si no vas a poder dormir esta noche, ¿cómo que no vas a tomar? No, no, ¿por qué? O sea, puede, ¿me entienden?, no entender los reclamos que nosotros ¿Qué sería en esa situación cuando no quieren tomar el medicamento? Buscar el modo de darlo con la alimentación. Buscar el modo, porque la medicación se tiene que dar. Y eso no significa engañar a la persona, sino significa buscarle la vuelta. ¿Vieron? Claro, como cuando nosotros éramos chicos y por ahí. Ay, no, bueno, alguna vez. Peor, el que tiene gato sabe de lo que hablo. ¿Alguna vez probaste darle una pastilla a un gato? Peor que eso no hay. Peor que eso no hay. Así que hay que buscarle la vuelta. Digo, tramito final, todavía nos falta
Depresión, ansiedad, apatía, problemas para dormir, ya vimos agresividad y pérdida de memoria. Esos serían como los 4 puntos fundamentales de los cambios que producen en la conducta la persona que tiene demencia. Bueno, ¿qué son la depresión, la ansiedad y la apatía? ¿Una persona con demencia puede tener depresión? Sí, por supuesto. Es un síntoma muy fuerte. La depresión, la ansiedad y la apatía son muy comunes en las personas con demencia y la demencia puede afectar el humor. Esto ya lo habíamos conversado. Y también su interés por las actividades diarias. Es decir, no solamente que la persona puede estar como apática, desmotivada, apatía, sin interés, desmotivada, como también puede estar ansiosa, ¿vieron? Como muy agitada, muy ansiosa o depresiva. Yo les pregunto a todos ustedes, estos síntomas, ¿han tenido ustedes alguna vez depresión, ansiedad o apatía? ¿Se han sentido desganados? Sí. ¿Se han sentido ansiosos? Yo sí. ¿Se han sentido apáticos? Sí, Elizabeth, te escucho. Sí, pasé depresión, Ah, bien. tuve ansiedad, Ujú. bueno, padecí de pánico, fobias. Bueno, pero son... tuve que empezar tratamiento. Bien. Bueno, Elizabeth, un poco lo que vos comentás, a veces la depresión, viste que hay personas que están con un estado depresivo. Podemos estar todos con un estado depresivo, por ejemplo, después de la muerte de alguien, hasta de la muerte de nuestra mascota, ¿no? Sí te dice más cuando la parte económica nos ayuda, sí, porque parece que se juntasen un montón de cosas, ¿no? La parte económica nos ayuda, también tenemos presente que cuando hay una enfermedad, ¿no? A esto se suma de que la persona tampoco puede producir lo mismo que producía antes, ¿no? Y en caso de que, por ejemplo, tengamos una depresión, a eso se suma el desgano y también la imposibilidad de generar dinero, ¿no? Entonces, depresión, ansiedad y apatía son modos de reaccionar, pero a su vez también, además de ser modos de reaccionar, son modos de transitar, ¿no? Esta cuestión, a veces, algunos momentos que nos toca vivir, pero distinto cuando esto se vuelve crónico. A ver, por ejemplo, nosotros podríamos decir, está pasando una depresión del duelo, falleció su marido, falleció su esposa, falleció su madre, ¿no? De alguien. Y ese duelo dicen que es normal cuando una persona puede estar hasta 1 mes y medio, 6 semanas. Cuando ya trasciende las 6 semanas, estamos hablando de un duelo patológico. Y ahí sí podríamos hablar de una depresión, ¿no? Que requiere de una atención. Entonces, en las demencias, la depresión es muy común, la ansiedad es muy común y la apatía es muy común. Las personas con demencia pueden sentirse muy tristes, preocupadas, angustiadas, frustradas, enfadadas, pueden llorar y pueden también estar inusualmente emotivas, ¿no? Como con esa sensibilidad a flor de piel. También pueden estar muy retraídos, muy infelices, ¿no? Y reaccionar más lento de lo normal. También el tiempo de reacción, ¿no? Cambia. Vimos que también que con la edad avanzada, los tiempos de reaccionar, hasta para dar una respuesta, aunque la persona no tenga ningún deterioro, son más lentos. Vieron que a veces se dice que la paciencia llega con la vejez, que las personas se pueden volver más contemplativas. Bueno. Uno piensa más antes de dar una respuesta. O uno piensa más antes de dar una respuesta que cuando era joven, que quizás era un poquito más impulsivo. Bien. Entonces vemos que estas cuestiones de la depresión, de la ansiedad y de la apatía nos han acompañado durante toda nuestra vida, de una mayor o una menor medida. La ansiedad también puede producir comportamientos similares a la depresión. Hay muchos cuadros de depresión ansiosa, ¿no? La persona con demencia puede estar preocupada, ¿no? Porque también la pueden dejar sola, o esta cuestión de no participarla, ¿no? O de sentir que los hijos ya no van como iban antes, o de sentir también que ha perdido muchas cosas, ¿no? Sentir que ya no es suficiente, que no se pueda desenvolver en su espacio donde ella siempre se desenvolvió bien. Exacto, es muy frustrante. Siento eso, bien. Pasa, por eso que porque ella se manejaba sola,
Por Hoy en día, supuesto, las sí, personas sí, 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 como que han sí, invadido y sí, sí. Bien, entonces la depresión, la ansiedad y la apatía son, e incluso vemos, por ejemplo, en los enfermos de Parkinson, que hasta la expresión facial es así como apática, como más caída, sin posibilidad de reírse, porque no se ríen. Y en la demencia es difícil encontrar que la persona se ría. Más bien se va a mostrar apática, enojada o deprimida. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos en estas cuestiones de la depresión y la ansiedad y la apatía? Los síntomas de la depresión y de la ansiedad son comunes en las personas con demencia. Los cambios de humor pueden ser muy angustiosos para las personas con demencia y sus colaboradores. Es decir, que puede pasar de estar bien a de pronto a estar muy ansioso, muy angustiada o llorar repentinamente. Por eso los cambios emocionales en las demencias están al orden del día. E incluso a veces suelen durar varios días. El estado de apatía de la persona con demencia tiene problemas para interesarse por algo, no le interesa nada, ¿no? Entonces, es importante reconocer qué le está pasando. Si debemos aprender a darnos cuenta si la persona está deprimida, apática, ¿no? O ansiosa. Y brindar apoyo emocional. Las personas con problemas de cambio de humor necesitan una dosis extra, aunque no lo creamos, de amor y de apoyo. Aunque se muestren que no lo necesitan, sí lo están necesitando. Por eso es importante identificar estas formas y tratar de disminuirlos con el acercamiento, con la palabra o tomando la distancia, ¿no? No enojándonos cuando tienen estos cambios de humor, porque como quien dice, no le están pasando bien y quizás su único derecho al pataleo sea esta abulia o las ganas de no hacer nada, ¿no? O este temblor constante o ansiedad o apuro, ¿no? O comer rápido o no mantenerse sentado durante mucho tiempo o querer cambiar de actividad. Por eso es importante que los cuidadores y acompañantes tengamos flexibilidad y paciencia. Si una actuación no funciona, probar con otra. Si se producen cambios de humor, recordad que pueden ser parte de la enfermedad o una reacción a la misma, que es algo que ya veníamos diciendo, porque este cambio de humor a este no le convence nada. Al final hago todo y siempre está con esa cara, ¿no? Hago todo lo posible y esto no evoluciona. Por eso es importante entender que la persona no va a reaccionar inmediatamente, no nos va a demostrar que está feliz y contenta con el cambio, no nos va a agradecer, ¿no? Al contrario, lo que nos puede pasar es que no nos diga nada o que no nos registre y nosotros nos estemos esforzando un montón para que la persona esté bien. Entonces debemos tener mucha paciencia, respirar hondo, pensar que la persona no está siendo dueña, ¿no? De sus conductas o de sus acciones. Lo que no quita que la persona siempre tenga el tinte de lo que fue en vida, ¿no? En su vida consciente. Muchas veces las personas que eran enojonas suelen ser más enojonas. Las personas que eran más sensibles suelen ser más lloronas. Es decir, a veces el estado de demencia potencia eso que esa persona tenía como su ser, ¿no? O a lo mejor lo cambia y lo pasa para el otro lado, ¿no? Cada caso del transcurrir de la demencia es completamente distinto. Por eso debemos convertirnos en monjes. ¿Qué cosa les estoy diciendo? Todos tengan paciencia, crucen las manos, respiren hondo. Pero bueno, de un modo u otro, es importante poder también tomarse el tiempo para realizar las actividades que uno debe realizar y no dedicar 24/7 el día a estar con la persona, sino también tomarse tiempo para uno, porque eso va a significar que uno va a estar bien con uno mismo y por ende va a poder hacer mejor los cuidados y el acompañamiento. El otro día vimos, no sé si ustedes vieron lo que pasó, creo que fue en Mar del Plata, en un hogar de un hombre, un cuidador que maltrató a una adulta mayor, y la persona no tenía ninguna demencia, tenía una discapacidad, quizás una depre, ¿no? Y de pronto es un caso extremo, por supuesto, ese hombre, es decir, es un abuso de autoridad. Entonces, debemos tener y ser muy conscientes que trabajamos con personas vulnerables y que constituye un delito el maltrato. Y fíjense que a lo mejor ese hombre en un domicilio, ¿quién lo está registrando?
¿me comprenden? Con su esposa o con sus hijos, si tiene familia. Evidentemente es una persona con un perfil violento. Entonces, debemos tener y ser muy conscientes que las personas con discapacidad son vulnerables a todas estas situaciones relacionadas al maltrato. Entonces, es importante reconocer la gravedad de la situación. Si la persona a la que cuidas tiene cambio de humor constante, es importante poner o puede ponerse en peligro, ¿no? O hacerse daño. Es importante solicitar directamente un consejo médico y hacer una consulta con un neurólogo o con el psiquiatra o con el gerontólogo. Mire, se puede producir daño. Por ejemplo, miren, en una persona con demencia se frotaba los genitales en la pared hasta desgarrarse, ¿me entienden? Entonces, ¿qué hace uno ante esa situación? Eso debe informarlo, porque la persona lo hacía en un estado, por supuesto, no era consciente, era inconsciente, ¿no? Está en un estado de demencia, quizás de brotes, a lo mejor, qué sé yo, le picaba, ¿me entienden? O estaría paspado, tendría calor. ¿Me comprende? ¿Consultar con un neurólogo o un psiquiatra? ¿Cuál es el otro? Bueno, en realidad cuando estamos en el orden de las demencias suelen trabajar los neurólogos, mucho más, porque estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, es importante cuando ocurren estas cosas hacer una consulta, hacer un ajuste de la medicación o preguntarle al médico gerontólogo o preguntarle a un profesional de la salud mental, ¿no? Aunque no todos están familiarizados con cómo llevar adelante estas situaciones de demencia. Por eso es importante buscar un apoyo extra. Las personas con cambio de humor requieren de una dosis extra de apoyo y es importante que no se quede solo una persona, proporcionar un ambiente tranquilo y seguro, hablarle con voz calmada, evitar confrontaciones, mostrarle afecto físico, como abrazos o tomar de la mano cuando sea apropiado. Yo les digo que las personas con demencia son evitadas, nadie los abraza ni los besa, porque vieron que se quedan como duros. La persona se queda dura, o sea, es como que empieza a tener una rigidez. ¿Cómo lo notas vos con tu mamá? ¿Se pone como un poco distante? No, conmigo bien. Bien. Le hablo despacio, le hablo bonito, Sí. le pego, le agarro el pelo. Claro. Con mi hermano, pero que siempre Claro. el brote con mi hermano. Claro, porque también se siente incómoda viviendo en la casa. Yo llego y mi mamá come, mi mamá se baña, mi mamá todo. Mi hermana me dice, ve, si voy a llegar, y me dice, mi mamá es otra. Claro. Pero debe ser porque yo no estoy ahí, yo voy 2 veces a la semana. También es importante que el cuidador principal vea una esfera distinta del Claro, familiar. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada de cómo de pronto uno, cuando no es el familiar mayor y más involucrado, debe darle un crédito al familiar que está ejerciendo el cuidado y de una manera u otra reconocer el trabajo que hace y ofrecerle esta cuestión de descanso, De ayuda y de apoyo. Es importante contar con ellos en alguna actividad que puedan realizar solos o con apoyo, ¿no? No sacarlos directamente del juego, adaptar actividades para que ellos puedan seguir haciendo, ¿no? Por ejemplo, bueno, como les digo siempre, la música proporciona una estimulación positiva. A algunos les interesa ver algunos dibujos o algunos programas de televisión, ¿no? Recuerden que cuidar a alguien con demencia también implica cuidarte a ti mismo, y esto es algo que lo vamos a repetir siempre, porque cuidar a un paciente con demencia es un plus de estrés y es necesario buscar apoyos en cuidadores, no sobrepasarse con las cantidades de horas de trabajo, asumir las responsabilidades y poner los límites correspondientes, ¿no? Y ayudar a mantener la paciencia y la comprensión, ¿no? Es la mejor manera también de cuidarse uno. Porque vimos que cuando embalamos o nos enojamos, después nos lleva el tiempo de enojo y ver el tiempo después de recomponerse del enojo, ¿no? Porque cuando nos pasamos a veces de rosca o una situación nos desborda, también después necesitamos, cuesta volver, dice la compañera acá. Bueno, evitar órdenes directas. Ya no se puede decir, hace tal cosa. Hugo, ¿le parece de bañarse, dele, levántese, mandar un chistecito, poner algo de humor? Como les decía el otro día, quizás decirle, bueno, mire, hoy no se baña, yo le voy a lavar la cabeza con una toalla. O vieron vieron que se puede lavar la cabeza acostada en la silla. Aparte que ya cuando se es adulto mayor no hay mucho cabello, mucha cantidad de cabello.
Entonces, por ahí más fácil, o decirle, bueno, miren, mañana se va a bañar, yo hoy le voy a dar una toalla para que se vaya lavando la cara, se lave las manos, una toalla húmeda, una toalla caliente, póngase un perfumito, lo voy a peinar, todo ese tipo de cosas, ¿me entienden? Que tiene que ver con no la cuestión impositiva, sino también darle lugar a que la persona no siempre va a estar. No enojarse ante la apatía, siempre lo mismo, no te registra, vuelvo al vicio, porque al final estoy acá y ni me habla, ni me mira, vos para qué querés que yo venga si ni me mira, ni me registra. A veces, pobre, el familiar tiene que aguantarse más las quejas del visitante que del que está enfermo. Mantener la presencia, aunque la persona no te hable, seguir registrándola, que está, no hablar a sus espaldas, ni hablar de él con los otros como si no estuviese presente. Es decir, muchas veces eh, cortar la comunicación hace que la persona se vaya encerrando cada vez más en sí misma. Tengan presente esto que les dije, que es muy importante, lo de la alimentación de la persona con demencia, que cambian los ritmos, cambian las sensaciones, quizás tanto de comer en mayor cantidad como de comer menos, aumentan las posibilidades de ahogo. Así que también es importante estar atentos al momento cuando las personas comen. Y como les decía, cuidar todas estas cuestiones de posibles heridas o lastimaduras, más si por ejemplo tiene una prevalencia por la diabetes, porque a veces las personas no registran el dolor y no se quejan y a lo mejor están con un zapato que le está produciendo ampollas o lastimaduras en los pies y sabemos que si la persona ya tiene un poquito de diabetes esto es una bomba de tiempo, ¿no? Así que tengan presente eso. Bien, otro de los problemas con los que nos encontramos es la dificultad para conciliar el sueño. Es un problema muy común que recién Cintia lo escribía. Las personas con demencia frecuentemente experimentan dificultades para conciliar el sueño, es todo un desafío, y no poder dormir afecta no solamente su bienestar, sino el del cuidador, que tiene que estar toda la... No sabía nada. Reza tu mami a la noche. No, mi suegro reza. Tu suegro reza. Todas las noches. ¿Cuántas veces? Bien, ¿cómo es tu nombre? Betsy. Betsy. Bueno, Betsy está con su mamá transitando una demencia y con su suegro que tuvo demencia, que ya falleció en relación a la ACV. Así que de una manera u otra, en este curso, hay personas, bueno, que ya sea por un familiar o por el trabajo, han estado en relación. Así que por ahí lo que hablamos, a algunos les puede resultar extraño, pero, por ejemplo, vos, Laureano, vas a estudiar enfermería, me decías, ¿sí? Sí, Bien. claro, quiero estudiar. ¿Y has estado en contacto con alguna persona, algún familiar te tocó? ¿Te suena esto que estamos hablando? Muy poco, porque lo más cercano que tengo es un vecino y, bueno, dos vecinos que sufrieron una ACV, Ajá, pero lo más cercano a las demencias es el vecino más reciente que tuvo una ACV, el ujú, cual me comentaba su familia que tenía sus días sus días, sí, para, ¿cómo es esto? Interactuar con las demás personas. Y ajá, tiene, en cuanto a rutina, suele salir a caminar con su cuidadora, creo que es. Y yo una ajá, vez volvía del curso de auxiliar y yo no lo había reconocido. Me saludó y cuando estoy llegando a casa, ¿cómo es esto? Su esposa me dijo, qué raro de él, porque cuando salió de acá no estaba con tantas ganas de hablar con los claro, demás. Me saludó, me claro. charló un poquito cuando cuando me vio. Bueno, qué lindo. Entonces, es importante en estas cuestiones de las dificultades del sueño, les comento que como psicóloga nosotros consideramos que una persona que no puede dormir durante 2 o 3 días seguidos es una urgencia psiquiátrica. Así que nunca se pasen mucho tiempo sin dormir. Y es importante hacer una consulta, porque la dificultad para conciliar el sueño no solamente es que la persona no puede dormir, sino que después en el día, ¿no? Afecta su bienestar general y aumenta la confusión durante el día, en el caso de las demencias. Por eso es importante establecer rutinas regulares, siempre que trabajen en salud mental, especialmente con psicosis, con esquizofrenias, o con demencias, las rutinas son fundamentales para poder mantener la calidad de vida, ¿no? Vemos que, por ejemplo, cuando una persona es sacada de la rutina, ¿no?
y confunde el día por la noche, es como que ya empieza a perderse, ¿no? Y una de las recomendaciones principales que yo doy en el trabajo con esquizofrenia, con psicosis y con demencia, es mantener estos ritmos. ¿Vieron como un bebé bien criado? Es un bebé que duerme una cierta cantidad de horas, que tiene su hora para comer, que tiene su hora para dormir, que va de cuerpo, que se alimenta, que cuando está despierto está conectado, que cuando se duerme en profundidad. Bueno, poder mantener todos estos ciclos relacionados a los instintos básicos que son la alimentación, ¿no? La socialización, digo instintos básicos, las cuestiones que hacemos los seres humanos. Tratar de poder mantener esas rutinas de la mejor manera posible es sanación mental. Muchas de las personas que tienen psicosis o esquizofrenia, cuando entran en ritmos regulares, empiezan a recuperar muchísimas habilidades. La actividad diurna es importante que haga una actividad física moderada durante el día, la exposición a la luz natural, al sol, ¿no? El evitar infusiones como el café, el té, el mate, después de las 6 de la tarde. Las gaseosas cola también producen mucho insomnio. También las cuestiones urinarias ya de los adultos, estas cuestiones de despertarse de noche a orinar, tratar de contemplarlo. Por ejemplo, no comiendo comidas muy saladas y evitando la ingesta de líquidos a partir de determinada hora, pero no comer mucha sal de noche, como por ejemplo fiambre, salchicha, sabor, pizza, todas esas cosas que vieron que cuando uno come esas cosas, toma mucho líquido y después retiene líquido y se levanta a orinar. Bueno, entonces evitar todas esas cuestiones muy condimentadas o muy fuertes, evitar los estimulantes, el consumo de cafeína y todo eso para poder conciliar el sueño. ¿Qué hacer? Crear un ambiente relajante, con música, con una luz tenue, no discutir, no poner el televisor fuerte. Si, por ejemplo, se comparte el espacio con la persona, provisionar todo para que la persona pueda tener baja luz, porque, por ejemplo, una luz enfrente o una luz encendida no está bueno para poder conciliar el sueño. Evitar confrontaciones, no discutir e intentar razonar cuando la persona no quiere acostarse, ¿no? No se quiere acostar. ¿Y qué hacemos? Bueno, entonces le podemos ofrecer alternativas como sentarse, te voy a leer un libro, bueno, está bien que no te quieras acostar, y uno ya está queriendo cerrar el libro, entonces yo me voy a quedar acá en el sillón, no hagas ruido. Lo que pasa es que, claro, nosotros queremos acostarnos y que termine el día, porque el día ha sido denso, ¿no? Pero no podemos empezar a confrontar. También ofrecerle seguridad y tranquilidad, ¿no? Proporcionar objetos familiares y reconfortantes, su manta favorita, una almohada, hablarle en tono suave, bueno, rezar, si por ahí es creyente, hacer algún ejercicio de relajación, de respiración. ¿Cuántas veces nos han enseñado a respirar, no? Hay muchos ejercicios de respiración y de relajación, y mantener estas rutinas consistentes, desarrollando secuencias previas al sueño, ¿no? Que sea, por ejemplo, bueno, vamos ya bajando la música, ya nos vamos a acostar, ir como aclimatando el espacio. Poner una luz más tenue, bajar el tono de voz, ¿no? Decirle, bueno, ponete el pijama, sacate el calzado, anda cambiándote. No, bueno, cambiate, dale ya, no, a la cama. ¿Vieron como cuando uno quiere acostar a los chicos cuando termina el día y se quiere quedar a tomar un mate o ver una novela? Bueno, no. A veces se nos puede dar, no siempre. Bueno, entonces, y si el problema persiste, consultar al médico para evaluar una posible causa médica, ¿no? O una medicación para el insomnio, o considerar un ajuste en la medicación, ¿no? No demos por cuenta propia un aumento de dosis, no sobremediquemos, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la sobremedicación juega en contra. Eso es terrible. Cuando la persona se sobremedica, claro. Y por otro lado también hay algo que no está acá, pero que me gustaría trabajarlo, es el tema de que muchas personas con demencias tienen hábitos de consumo de alcohol o siguen consumiendo en alguna u otra medida, por ejemplo, personas post accidentes de ACV, y les digo que la mezcla de la medicación con el alcohol resulta tremenda, resulta terrible, es lo peor que puede pasar.
Así que bueno, ahí es donde uno puede consultar, ¿no? Con el psiquiatra o con el neurólogo para evitar estos cruces que a veces pueden ser muy difíciles, pero que es necesario que no sucedan. Porque no les cuento lo que es la medicación cruzada con el alcohol. Bien, en cuanto a conductas sexuales inadecuadas, lo vamos a trabajar en la próxima clase. A ver, es cortito. Conductas sexuales inapropiadas comunes. Desnudarse o quitarse la ropa en público. Tocamientos inapropiados a otras personas. Comentarios o proposiciones sexuales. Masturbación en espacios públicos. Identificación errónea de cuidadores como parejas sexuales. Hipersexualidad o comportamiento muy desinhibido. Estas son muchas conductas que pueden aparecer en algunos cuadros en relación a la demencia. Daño del lóbulo frontal, que afecta el control de los impulsos y el juicio social, por ejemplo, en las personas que quedan frontalizadas por un golpe frontal, o en el encéfalo, lo que hace que la masa frontal choque contra el hueso y se produzca un derrame, lo que se llama que la persona quedó frontalizada. Cuando una persona tiene una demencia del tipo frontotemporoespacial, no me acuerdo bien cómo se llama, frontotemporoespacial, algo así es. Suele tener un muy bajo control de los impulsos y del juicio social, no le importa nada. Entonces, bueno, los familiares están horrorizados, pero bueno, todo esto produce confusión y desorientación, ¿no? Por ejemplo, confundir al cuidador con el cónyuge, necesidades insatisfechas, por ejemplo, malestar, necesidad de ir al baño, soledad. Efectos secundarios de medicamentos también pueden provocar estas conductas, la pérdida de los filtros sociales y de la conciencia, como les decía, que es lo que pasa en la demencia frontotemporal. Mala interpretación de actividades del cuidador o en el baño o al vestirlo. Entonces debemos ser muy cautos. El otro día una de las compañeras dijo, en caso de que la persona, por ejemplo, tengamos que higienizar, y la persona puede higienizarse por sí misma, invitar a que la persona, le voy a echar agua, usted pásese la toalla, yo le voy a dar la toalla o el paño o la esponja con la que se va a limpiar, yo le voy a ir echando el agua y no tocar, tratar de evitar. Y si la persona obliga o incita, decirle no, esto no corresponde, son sus partes privadas, no está bien lo que está pasando, yo solamente tengo que ayudarlo para que usted se pueda ir higienizar y hacer como un corte, ¿no? O llamar a un familiar o avisar. Tipo de las demencias más asociadas a este tipo de conductas sexuales inadecuadas tendrían que ver con la demencia de los cuerpos de Levy, es menos común, es una demencia poco común. La demencia vascular, ¿no? ¿Por qué? Porque afecta la cuestión frontal del cerebro. La demencia vascular son estas de los infartos, microinfartos o ACV, enfermedad de Alzheimer, especialmente en etapas moderadas y avanzadas. La demencia frontotemporal, esta era la que les quería decir. Y yo no sé por qué dije temporoespacial, nada que ver. Frontotemporal. Eso de espacial. Claro, ya te voy a decir de dónde me viene lo temporoespacial es un registro temporal y espacial. La persona está temporoespacialmente ubicada, está ubicada en tiempo y en espacio. Es lo que no pasa con las demencias, por eso. Muchas veces las personas con demencia no están ubicadas temporal ni espacialmente. Bien, luego tenemos recomendaciones para abordarse conductas sexuales inapropiadas. Mantener la calma y la actitud profesional, redirigir la atención a otra actividad, no reaccionar con asombro ni con enojo, proteger la dignidad de la persona, usar un lenguaje simple y claro, evitar las confrontaciones y los regaños, validar el sentimiento sin reforzar el comportamiento. Entiendo que usted quiera estar con una mujer, pero yo hoy he venido a trabajar y no me gusta esto que está pasando. ¿Me comprenden? Es decir, hay que entender que la persona tiene su deseo, pero ubicar temporal y espacialmente, ahí estamos. Bien, el comportamiento, ¿cuándo buscar ayuda profesional cuando el comportamiento escala más allá de nuestros señalamientos? Si existen riesgos para otros, ¿no? Necesidad de revisar la medicación y cuando el estrés del cuidador ya se siente abrumado por estas situaciones que no está pudiendo manejar.
Modificaciones ambientales, asegurar una supervisión adecuada, crear entornos seguros y estructurales, no quedarse solo si la conducta persiste, decir yo no me puedo quedar porque no puede controlar sus instintos, sus impulsos, hacerle saber a la familia que es algo normal. Ahí me está llamando mi papá, lo voy a cortar. Después lo llamo. Estrategias de prevención, identificar los desencadenantes, en qué momento del día, si es con algún cuidador en específico, porque a veces a lo mejor puede confundir un cuidador con alguien que para él es significativamente desde el punto de vista sexual, erótico, emotivo o afectivo. Asegurarse de que las necesidades físicas estén cubiertas y proporcionar ropa adecuada que sea difícil de quitar. En el caso de que, por ejemplo, las personas se puedan querer bajar la ropa o bajar, por ejemplo, un jogging es mucho más fácil, pero, por ejemplo, muchas veces la persona se puede desvestir porque le pica. ¿Me comprenden? Sí. Porque el calzoncillo le ajusta o el elástico le molesta y uno entiende como que está queriendo exhibir, ¿no? Y en realidad, claro. Bien, entonces, hasta aquí llegamos. Ha sido muy intenso el día de hoy. Les voy a compartir el PDF para que sigan siendo intensos en domicilio, ustedes mismos leyendo esto, léanlo, escríbanlo, repásenlo, está muy bueno. Bueno, voy a tomar nota de quienes están conectados. Laureano. Gracias, profe, muy linda la clase. Bueno, me encanta. Julieta. Eli. Eli, ¿no vas a venir más presencial? Sí quiero, sino que hoy estoy de resfriada y con mucha tos. Bien, no hay ningún problema, Eli. Sí, no Sí, venís. quería ir, pero estoy muy congestionada. Ay, te y noto, sí, te voy a noto. contagiar a todos, entonces no. Me parece muy bien. Sí. Bueno, Mónica, Laura, Cintia, un gusto habernos conectado hoy. Paola, Florencia, ¿cómo es tu apellido, Paola? Ruiz es mi apellido, profe. Dale, Con Z al final, por las dudas. perfecto. Bueno, un gusto y nos vemos en la próxima semana. Profe, Mañana de vuelta. Sí, profe, le quería hacer una consulta. Usted nos había Dime. dicho que para esta clase también íbamos a tener incluida una clase presencial que teníamos que ir sí o sí para ver el tema el tema vital, para tomar los signos vitales, todo eso. Julieta, mira, te cuento cómo es. El curso que ustedes pueden tener incluido dentro de lo que es acompañante terapéutico es el módulo de demencias. Eso Sí. es lo que me dijeron. El otro no. No, lo otro no. No, Es el módulo de demencias que terminamos en la semana próxima. Que tengan muy buenas tardes. Ya les voy a estar compartiendo el PDF Ahora